Hola, en este vídeo vamos a poder analizar la sábana santa desde el punto de vista de la microscopía, es decir, vamos a entrar en detalles de la superficie que que no se pueden ver a simple vista, y vamos a analizar también desde el punto de vista de la fotografía analógica qué es lo que pasa con esta reliquia que la hace tan especial respecto del resto de reliquias que existen actualmente. Bien, pues vamos a pasar a ver la parte de microscopía. Cuando uno se acerca a ver el detalle con el que está construida esta reliquia, se ve que efectivamente el material fundamental que aparece es lino. Es un lino que está fabricado a mano, no a máquina. En la época en la que se supone que está esto construido no había maquinaria industrial como la que tenemos actualmente. Son hilos de distinto espesor, la mayoría está alrededor de 0,25 milímetros, es decir, en un solo milímetro hay 4 hilos de lino, y además cada hilo está compuesto entre 100 y 200 fibrillas más o menos. O sea que, como podéis ver, pues era un tejido realmente fino y realmente un tejido bien elaborado. No había una fibra de algodón, basta, de tipo sarga y demás. Analizando con detalle esta superficie, se ve que desde el punto de vista de la botánica empiezan a aparecer restos de plantas, concretamente de pólenes, de forma que si miráis el vídeo en el que aparece la historia y veis el recorrido que ha hecho la Sábana Santa desde Palestina hasta Turín, pues efectivamente por todos los sitios donde esta historia ha ido afirmado que ha ido la sábana santa, efectivamente aparecen pólenes de todas estas zonas. Es decir, aparecen pólenes de plantas que solo existen en Francia, aparecen pólenes de plantas que existen en Italia, aparecen pólenes de Turquía, y acordaros que la sábana santa fue llevada a Antioquía y de ahí a Edesa, y de ahí luego pasó a lo que era Constantinopla, la actual Estambul, y de ahí ya pasó a Europa. Por lo tanto, toda la zona de Turquía, pues obviamente tiene que tener su impronta allí. Tened en cuenta también que la Sábana Santa no estuvo recluida dentro de una urnita separada del resto del mundo, sino que periódicamente era expuesta, era llevada por personas, fue reparada, fue quemada. Por lo tanto, es una reliquia que ha estado constantemente expuesta a contaminaciones de aquellos sitios por los que ha ido pasando. Obviamente también aparecen pólenes que son exclusivos de Palestina. Y en este último lugar se puede decir que aproximadamente de hace unos 2000 años. Para que os hagáis una idea, más o menos han circulado del orden de unas 58 plantas distintas, han tenido contacto con esta síndrome. 28 de esas plantas existían en Jerusalén, y además existían en Jerusalén en el siglo I, en Judea en el siglo I. 27 de esas plantas solo florecen en primavera, es decir, en Pascua. Por lo tanto, esa síndone, esa reliquia, cuando fue construida, obviamente estaban los pólenes de estas plantas circulando por allí, se adhirieron a esa tela y se quedaron incrustados, porque era la época en la que había sido construida tanto la tela como en la que había sido utilizada. 14 de esas plantas solo se pueden hallar en Oriente Medio. Por lo tanto, ya es una garantía de la trazabilidad de los lugares por los que ha ido pasando esta reliquia. Ahí tenéis también algunos ejemplos, algunas microfotografías de pólenes específicos de estas plantas que aparecen en la sábana santa. De hecho, hay pólenes de plantas ya extinguidas que son idénticos a los pólenes encontrados, por ejemplo, en los pergaminos del Mar Muerto o en excavaciones arqueológicas que se han hecho en Jerusalén datadas en la época de Jesucristo. Dos de las especies de esas 58 que aparecen en las sábanas santas, de las 58 que se han podido encontrar, solo existen en la región que rodea a Jerusalén. O sea que no solo se trata de pólenes de plantas extinguidas y que existían en el siglo I y que no se ha podido datar de otras fechas. Dos, que solo existían en Jerusalén. Y además el resto son pólenes específicos por las zonas por las que ha ido pasando, según la historia, esta reliquia hasta llegar a Turín. Se han podido identificar además imágenes de flores utilizadas en ritos funerarios y rastros concretos, por ejemplo, de sustancias funerarias como la socotrina o la mirra cumífera.
Por lo tanto, da a entender que esta tela fue utilizada en un rito funerario o con una intención funeraria posteriormente. Cuando se sigue analizando desde el punto de vista de la microscopía y se va al detalle, por ejemplo, en las imágenes que aparecen sobre el rostro del crucificado que aparece en la síndone, se ve, por ejemplo, encima de ese rostro, se ve que fue sepultado de acuerdo con los cánones del rito judío, es decir, sobre cada ojo se había depositado una moneda para mantener los párpados cerrados y que el ojo no se abriera, según era la costumbre en la época. Esa moneda, al quedarse encima de los ojos y producirse la impronta que sobre, sobre la síndone, ha aparecido proyectada, y posiblemente también por el contacto con ese tejido liviano, que era insisto, que era de unos hilos de 4 hilos por milímetro, con lo cual era un tejido pues bastante flexible. Bien, el contacto con esta superficie, tan posiblemente por la forma en la que fue creada la imagen durante el proceso de resurrección, aparece esta moneda dibujada sobre la tela y se puede adivinar que hay una figura, algo así como una especie de cayado, que eso era un elemento muy común que se utilizaban por augures y adivinos y que aparecían sobre algunas de las monedas del Imperio Romano que se utilizaron posiblemente para poner encima de los párpados del crucificado. Las 4 letras coincidían con una leyenda de una pequeña moneda de bronce que se llamaba en aquella época litus y que se trataba de un leptón que estaba acuñado por orden de Poncio Pilato entre los años 29 y 32, siendo Tiberio gobernador de Judea, lo cual coincide esta inscripción con la datación del año 30, de acuerdo con la astronomía, que indica que la Pascua judía coincidía en sábado y además el viernes fue el viernes cuando se crucificó, que fue del año 30. Por lo tanto, en esos 3-4 años cuando se hizo esta moneda, pues estaba en circulación y efectivamente pues data de aquella época. Bien, abandonamos la microscopía y vamos a irnos a la parte fotográfica, que es una de las partes más chocantes que aparecen en relación con la Sábana Santa. Actualmente estamos acostumbrados ya a la fotografía digital, en la cual las fotos se hacen inmediatamente, no se necesita revelado, se pueden hacer por centenares que no tienen ningún coste, y los procesos de impresión pues son procesos de tinta, donde se deposita una tinta de un color determinado en una superficie y con eso se traspasa la imagen que tenemos en la pantalla a la imagen en papel. Bien, esto hasta hace unos 20 años no era así y normalmente lo que se hacía era utilizar unas cintas de plástico que se llamaban negativos que estaban recubiertas de una superficie fotosensible. Bien, esta superficie que tenéis aquí, estos negativos, cuanta más luz incide en una zona, podéis ver al final de la transparencia que hay un corte desde lo que era este papel fotográfico, lo que eran estos negativos, donde hay un soporte que normalmente suele ser de tipo acetato y demás, donde hay una película que recubre la superficie de unos cristales especiales que son reactivos a la luz, son fotosensibles, y entonces estos cristales lo que hacen es que cuanta más luz incide en ellos, más se reproduce una reacción química que absorbe más luz, cambia su color y se hace más oscuro. Es decir, las zonas que se fotografían cuando más luz tienen, más se ennegrecen en la realidad. Esto se llama una fotografía en negativo. Este negativo, para poder positivarlo y poder obtener la imagen inicial, lo que se hace es volver a proyectar sobre otra superficie que tiene estos mismos cristales. De forma que, en este caso, este negativo, que suele ser transparente porque está en una película de acetato, que es un plástico transparente, lo que se hace es, se pone encima, podéis ver arriba el proceso de revelado, es decir, cuando yo ya tengo el negativo, que lo puedo tocar, que lo puedo ver al aire, entonces lo coloco debajo de una cámara que tiene una proyección de luz. Bueno, una cámara es un proyector de luz, como si fuese un proyector de diapositivas. Entonces esto se proyecta contra el suelo. Podéis ver que en esa proyección contra el suelo, en la parte de abajo, lo que se coloca de nuevo es, tal como tenéis ahí abajo, es un papel con el fotoquímico y encima el protector.
Quiero deciros que el mismo proceso con el que se ha impreso esa imagen sobre el negativo es el mismo proceso con el cual el negativo se va a imprimir ahora sobre un papel en el que se ha puesto la misma sustancia fotoquímica, de forma que aquellas zonas que están en blanco, ahora en el negativo van a dejar pasar mucha luz y por lo tanto al llegar mucha luz al papel fotográfico que está abajo se va a poner muy negro. Recordad que las zonas que eran muy blancas eran porque no había llegado mucha luz desde fuera. Por lo tanto, esa zona en en la realidad estaba oscura. Es decir, esa parte oscura en el negativo se transforma en blanca y al ser blanca en el negativo, muy transparente, deja pasar mucha luz y ennegrece mucho después el positivo. Es decir, de forma que al final tenemos una imagen en un papel donde el negro corresponde al negro en la realidad y el blanco corresponde al blanco en la realidad. Bien, os he dejado también allí el proceso por el cual se hace el revelado, es decir, primero se coge ese papel fotográfico, se mete en una cubeta donde hay un líquido revelador, ese líquido revelador, en cuando llega al momento oportuno, se pasa a agua para acabar con la reacción de revelado, luego se coloca en una reacción de fijación, que lo que hace es neutralizar ya el proceso por el cual esa sal sigue ennegreciéndose en presencia de luz, y una vez se ha realizado la fijación, se pasa a un baño de limpieza en agua y se deja secar. Bien, en el momento que está ya seca es cuando tú ya puedes ver la fotografía tal cual se ve en la realidad. Bien, esto que pasa en la parte negativa, en la parte de blanco y negro, pasa también en el espacio de color. Es decir, aquí os he dejado una imagen en color, que sería la realidad que se quiere captar. ¿Cómo quedaría en la parte de abajo el negativo? Es decir, la foto que se vería dentro de esas cintas de acetato transparente que tenéis aquí al lado. Y luego cuando ese negativo se proyecta sobre el papel en blanco y negro de un papel fotográfico que ya no es transparente, se puede ver cómo la parte que es blanca en el negativo se transforma en más oscura en el positivo. De forma que la imagen que tenemos aquí arriba en el positivo, pues realmente esa imagen corresponde en blanco y negro a la imagen en color que queríamos coger inicialmente. Bien, pues ese es el proceso por el cual se transforma la fotografía, la realidad en una fotografía, en este caso, por ejemplo, en blanco y negro. ¿Cuándo se hizo la primera fotografía de la síndrome? Bueno, pues si habéis mirado el capítulo de historia, sabréis que en el año 1898 hubo una ostensión del sudario con motivo de la boda de Víctor Manuel III, que era uno de los últimos reyes de Italia. Secondo Pía, que era un señor que en aquel momento pues era un fanático de la fotografía y demás, pues pidió permiso para poder realizar fotos de la reliquia y poder llevarlas al alcance de mucha gente que no podía asistir a esa ostensión o que ni siquiera se conocía la existencia de esa reliquia. Bien, ¿qué es lo que hizo Secondo Pía? Pues fue allí, puso la cámara, soltó el flash, hizo las fotos y se fue a su casa a revelar lo que había obtenido. Bien, en el proceso de revelado de estas fotografías se dio cuenta de que los negativos producían una imagen mucho mejor que la imagen original que él había visto. Y no solo es que era mucho mejor, sino que además se veían con mucho más detalles y se veía de una forma mucho más natural. Es decir, lo que descubrió realmente Secondo Pía era que la imagen que estaba grabada en la síndrome era realmente el negativo y que el positivo de esa foto, es decir, la foto original, era realmente el negativo que él había obtenido. Es decir, antes de coger ese negativo y convertirlo en fotografía, cuando lo tenía ya en el acetato, en aquel momento eran cristales, no era plástico todavía, el plástico hasta los años 30 no se empezaron a utilizar. Bien, pues en esa película que él había obtenido en negativo, él veía la imagen en positivo ya. Es decir, lo que se había hecho era una inversión de la imagen en el espacio de color. Es decir, aquí aquí abajo tenéis lo que sería un círculo cromático, es decir, esto que veis aquí, para explicar un poco lo que es esto de invertir en el espacio de color. Ese círculo cromático contiene prácticamente todos los colores que somos capaces de ver. Ese círculo cromático contiene rojos, verdes, azules y según las combinaciones de estos tres elementos conseguimos toda la gama de colores que podemos observar con el ojo normal. Bien, dentro de esa gama, cuando tú estás en un extremo, trazas un diámetro a través de ese círculo y obtienes el espacio de color negativo. Bien, pues esto se puede conseguir de una forma, puedes observar en ti mismo este efecto de la imagen negativa haciendo la siguiente prueba. Por ejemplo, cógete una foto que tenga colores vivos, que sea algo realmente bonito o puedes verlo en la pantalla del ordenador, una foto que tengas, pero que tenga colores vivos.
Bien, fíjate en un punto de esa foto y sin mover los ojos, sin distraerte, no dejes de mirar a ese punto durante al menos unos 20-30 segundos. Cuando ya hayas pasado ese, puedes ponerte el temporizador del móvil y con eso, cuando marque el temporizador, mira a una pantalla, a una pared en blanco y parpadea a una alta velocidad. Podrás ver proyectado sobre la pared blanca, podrás ver el negativo de la imagen que acabas de obtener. Si esto lo haces con una imagen negativa, cuando mires a la pared y parpadees rápido, podrás ver la imagen original en los colores que son naturales para ti. Esto, hasta la invención de la fotografía, era algo impensable. Es decir, la pregunta sería, ¿existe este tipo de efecto? ¿Podría haber cabido en la mente de un pintor que pintara de forma fraudulenta este lienzo para conseguir el mismo efecto? Esa sería un poco la pregunta que uno se puede preguntar. Es decir, este efecto ya era conocido en la Edad Media, donde se supone que data esta reliquia. ¿Realmente la gente tenía conocimientos como para poder plantearse este tipo de pintura? Vamos a ver. Fijaros, la síndone es un negativo fotográfico. Es una imagen que está invertida en el espacio de color. Y por lo tanto, insisto, el blanco pasa a negro, los negros se pintan como blancos. Si, por ejemplo, fuera una imagen en color, que es lo típico, a nadie se le ocurre pintar en blanco y negro, a no ser que sea al carboncillo, para hacer un esbozo. Típicamente las pinturas siempre eran en color. Por lo tanto, no tenía sentido pintar una imagen de Cristo en blanco y negro, a no ser que fuera algo previo para luego hacer una pintura, que tampoco. Y nadie se le ocurriría pintar en un espacio inverso de color con carboncillo para luego pintarlo con pintura encima, si esa era la intención, hacer una pintura, como de hecho han ocurrido en todos los iconos y en todos los sitios donde ha aparecido alguna imagen de Cristo de la Edad Media. Bien, si esto lo hacemos en el espacio de color, en blanco y negro, pintando el carboncillo, lo lógico era también hacerlo en el espacio de color. Entonces, pensad que el azul que yo quisiera pintar sobre la pintura tenía que haberse convertido en amarillo y haber pintado en amarillo y tenerlo en cuenta. El verde, por ejemplo, en magenta y así con cualquier color. Simplemente cogéis cualquier color del círculo cromático, trazáis un diámetro y podéis ver, por ejemplo, que el cian pues corresponde a un anaranjado, o que el amarillo corresponde al azul, o que el verde pues tiene un magenta, parece que sea, o algo así. Bien. Bueno, vamos a analizar esto un poco desde el punto de vista de la pintura en negativo. Es decir, qué referentes previos a este descubrimiento existían en la cabeza de los artistas o de los artesanos que pudieran dar lugar a pensar que estamos trabajando en negativo. Bien, pues cuando uno busca por internet qué es pintura negativa o algo relacionado en negativo con pintura, lo que sea, me da igual, pues uno acaba encontrando cosas, por ejemplo, como las margaritas que tenéis allí, donde realmente las margaritas, en lugar de pintar en blanco sobre un fondo de color, lo que se hace es dejar el lienzo puro, en que ya es blanco, y ese lienzo se tapan las margaritas y se pinta alrededor. Con lo cual, lo que ocurre es que la margarita no es que se haya sido pintada, sino que ha sido pintado todo lo demás menos la margarita. Ese sería, por ejemplo, el caso de trabajar en un espacio negativo. Esta técnica ya se conocía incluso desde los hombres de las cavernas, donde podéis ver aquí arriba, donde hay algunas manos, donde los hombres lo que hacían era poner las manos encima de la roca y con la boca pulverizar ese colorante sobre la mano. De forma que al quitar la mano, pues quedaba todo pulverizado y dejaba la huella de esa mano. Bien, eso sería un caso típico de espacio negativo. Eso se ha utilizado también mucho, por ejemplo, en psicología para hacer efectos como los que tenéis aquí al lado donde se ve o una jarra o se ve unas caras que se están mirando. En función de que lo veas en blanco, lo veas en negro, pues puedes ver una cosa u otra. Bien, me retiro un poco aquí a la izquierda, pues podéis ver también aquí una bailarina que está siendo, que ha sido dibujada también a base de pintar alrededor de la bailarina sin necesidad de pintar dentro de la bailarina. Bien, ¿se puede hacer pintura en negativo? ¿O se puede intentar... ¿Ha habido intentos de pintar en negativo? Bien, pues han habido pintores que han cogido cuadros que han sido
realmente eran fotografías negativas de la realidad y que, en forma de lienzo, y sobre esos negativos lo que han hecho ha sido pintar. Ahí tenéis un caso, por ejemplo, de una chica que bueno, pues se ha pintado encima con un espacio de color distinto. También, por ejemplo, en la época de los 60 y demás, con la psicodelia, la abstracción y demás, se intentaron hacer cuadros con espacios de color diferentes. Es decir, en lugar de pintar con un color determinado determinadas cosas, pues se cambiaban de forma deliberada esos colores. El caso, por ejemplo, también se ha utilizado en series de animación, como por ejemplo Los Simpson, donde la gente no tiene un color carne, tiene un color amarillo, por ejemplo. Incluso nuestros ojos nunca sabíamos que habían estado pintando o que podían ver en HDR. HDR es High Dynamic Range, es, fotografías de alto rango dinámico, hasta que no se sacaron las primeras cámaras digitales donde se trabajaba en RGB y se le asignaban 8 bits a cada uno de los colores. Se dio un rango dinámico de colores que podían captar estas cámaras. Nuestros ojos son capaces de captar rangos superiores y además son capaces de compensar las zonas de máxima iluminación con la de menos, de forma que la iluminación global sea bastante homogénea. Bien, si miramos por ejemplo una foto de Sorolla, el cuadro típico que veis aquí al final del todo, que se llama Cosiendo una vela, es una foto, o sea, es casi una foto en HDR pintado por un humano que ve a través de unos ojos que son humanos y por lo tanto está captando la imagen en HDR. Si hiciéramos esta foto con una cámara analógica o digital normal, no podríamos captar esos matices, esas variaciones, a no ser que utilizáramos técnicas especiales como HDR. Esto es lo máximo a lo que se ha podido llegar en la pintura a la hora de alterar el color de la imagen, ¿no? Si seguimos mirando un poco en la fotografía del siglo XVIII para atrás, lo más parecido que había a una cámara fotográfica era precisamente la pintura, los retratos que querían, pues de alguna forma, captar con máxima fidelidad esa realidad que estaban observando. Y de hecho, solo aquellas personas que tenían cierto poder adquisitivo eran capaces de sufragar las semanas de trabajo del pintor para hacer un retratos lo más fidedignos posible de esta persona. Eh, Quiero decir que en la mente de ningún pintor jamás se le ocurrió trabajar en un negativo en el espacio de color. Es decir, este concepto no existía y por lo tanto, como no existía, no se podía negar y no se podía alterar de forma deliberada. Repito, el concepto de espacio de color y de inversión en el espacio de color no existía y por lo tanto nunca, jamás se pudo representar en ninguna de las pinturas conocidas hasta la invención de la fotografía, e incluso después de la invención de la fotografía hasta el siglo XX no se empezó a trabajar en espacios invertidos. Bien, ahí tenéis al final la imagen del cuadro de Sorolla invertido en el espacio de color. Entiendo que ningún artista ni tendría la capacidad de pintar en el espacio invertido de color, a no ser que utilizara alguna técnica interpuesta para poder hacer esto. Bien, por lo tanto, insisto, la sábana santa, la síndone, es un negativo fotográfico. Como es negativo fotográfico, está invertido en el espacio de color. El concepto de espacio de color no ha existido nunca, hasta recientemente, cuando se empezó a trabajar con una sistematización en el siglo XX, a partir de los años 1920 y tal, con normativas de la CIE y demás entidades. Y a partir de esa época, de principios mediados del siglo XX, es cuando se empezó a hablar de esto y se empezó a hablar de espacios de color negativos y demás. Por lo tanto, insisto, esto no podía haberse hecho por mano humana. El cliché fotográfico fue hecho ¿cómo? Pues mientras la sábana envolvía al difunto, habría ido actuando como un cliché fotográfico e imprimiéndose en ella la imagen del hombre que lo envolvía. No se trata, insisto, solo de invertir el espacio de color inverso, sino que además esta pintura, por más que se analice en la superficie de esta pintura, no se puede detectar en absolutamente ningún sitio ningún tipo de tintura, ningún tipo de pigmento, ningún tipo de pintura. Es decir, y además la densidad del color que se emplea para poder realizar ese sombreado depende, y eso es un hallazgo que se ha obtenido después, a partir de los años 70, con unos estudios que se hicieron con la NASA, depende de la distancia de la superficie de la síndone
a la piel del cadáver que la envolvía. Es decir, no solo tiene información negativa, sino que además depende de la distancia, tiene código de intensidad en función de la distancia del cadáver a la superficie de la síntone que lo cubría. Es decir, esto es imposible con ese nivel de detalle poder realizarlo manualmente y además de una forma tan perfecta y a lo largo de toda la superficie, tanto por delante como por detrás de este objeto. Es realmente, repito, imposible. Bien, toda esta información y alguna más que en este vídeo no aparece, pero que podéis ver en el resto de los vídeos, la he obtenido de muchas fuentes, pero bueno, de las zonas o de las fuentes más fiables o más fidedignas o más rigurosas, las tenéis aquí. Como siempre, en todos los vídeos acabo colocando estas referencias. Y vuelvo a insistir que si queréis ver estas transparencias en formato PDF, no solo las de este vídeo, sino de todos los vídeos de este canal, podéis descargarlas desde esta página web que tenéis a continuación. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.